Gloria a Dios. Aleluya. Bendición para cada uno de nuestras vidas y todos los que estarán escuchando en esta hora. Bendiga sus vidas, sus familias. Vamos a compartir esta enseñanza de la oración hoy miércoles. Estamos aquí para seguir orando por las peticiones, por las necesidades que cada uno de nosotros presenta en nuestras vidas, por este mundo que también está perdido. Vamos a unirnos, pero vamos a compartir esta palabra tan hermosa que estamos meditando en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 13. Vamos a estar meditando en esta noche para que su vida sea edificada. Si tiene tiempo ahí donde usted está en estas redes sociales, tome tiempo para meditar en la palabra, para que también su vida sea edificada. Camino a la oración se le ha titulado a esta reflexión. Camino a la oración. Capítulo 3, en el versículo 1 de Hechos vamos a leer. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Vamos a orar. Dios del cielo, bendice nuestras vidas, bendice a los oyentes, que tu palabra alumbre nuestros corazones, que tu palabra nos edifique, nos cambie, nos redarguya, también nos exhorte. También, Señor Jesús, nos saque del área de confort, también nos dé la paz, la tranquilidad y también, Señor, nos dé la fuerza para seguir adelante. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ocupar los lugares y estar atentos. Pedro y Juan, que ya eran llamados apóstoles, habiendo sido procesados por la enseñanza del Maestro, habiendo ya transcurrido tiempo de lo que fue su muerte, la resurrección, vemos aquí que tuvieron que caminar ya no físicamente con Jesús, pero sí espiritualmente. Camino a la oración, que era la destinación de estos dos hombres, Pedro y Juan, subían juntos al templo. De esta manera nos muestra una unidad de estos dos hombres. Tal vez fue un mandato del Señor. Recordemos cuando tomó a 70 varones, también los envió de 2 en 2 para que fuesen a predicar. Posiblemente fue una costumbre que llevaron más adelante. También vemos a Pablo, a Silas, a Pablo y a Bernabé en diferentes ocasiones juntos. Tal vez lo propuso la iglesia o tal vez el Espíritu les dio el sentir. Pero estos dos hombres iban camino a la oración y era traído constantemente, dice un hombre, que no podía caminar desde su nacimiento, pues no se le había dado esa oportunidad, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que él pudiese pedir limosna, puesto que entraban ahí los creyentes al templo. Pero cuando vio a Pedro y a Juan, dice que les pidió algo, les rogaba, les decía tan siquiera denme alguna moneda. Pero Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les sostuvo y estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata, no tengo dinero, no tengo oro, pero tengo algo que te pueda servir mejor que la plata, servir mejor que el oro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole, dice, por la mano derecha, le levantó. Y al momento
momento se le afirmaron los tobillos, los pies, y saltando aquel hombre se puso de pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le conocían que era el que se sentaba a pedir dinero a la puerta del templo. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aleluya, gloria al Señor. Camino a la oración. ¿Qué hubiese pasado si Juan y Pedro hubiesen decidido quedarse en su casa a tomar una siesta, a tal vez meditar en la palabra, que no era tan malo, tal vez meditar en algún profeta, tal vez meditar en las enseñanzas del maestro, tal vez si hubiesen quedado? ¿Te recuerdas cuando Jesús hizo los milagros de los panes, cuando hizo los milagros de los peces, cuando fuimos con él a navegar en el mar, cuando calmó las olas, calmó los vientos, cuando nos dijo tira la red a la derecha y pescamos grandes peces? Tal vez estuviesen recordando cuando bajaron el paralítico y rompieron el techo. ¿Qué tantos milagros podrían haber estado ellos meditando y no hubiese sido malo tampoco meditar en las palabras o quedarse orando en su casa? Pero no, dice que había un compromiso, había una dedicación. La muestra de amor que Cristo les había dado, ellos la recibieron. Eso provocó un esfuerzo, una consagración, una lealtad, una madurez, una comunión, un gozo, una alegría, poder, unción, llenura, quebranto y la muerte de la carne para vivir en el Espíritu. Mire, esta enseñanza que nos muestra, si ellos se hubiesen quedado en casa contemplando las Escrituras, no hubiese habido o registro de este milagro. Mas, sin embargo, el corazón les impulsaba a ir a la casa de oración. Está registrado en la hora novena, en los tiempos, la hora novena a las 3 de la tarde. Era la contemplación de la hora de oración. En esta hora de oración, también coincidentemente, Cornelio oraba a la hora novena, que era algo común cuando un ángel se le aparece. Entonces, más adelante, donde vemos en el capítulo 10, la conversión de Cornelio. Pero también nos dice que a la diferente hora de las congregaciones, por ejemplo, hoy es muy costumbre a mediados de la semana, a las 7 de la tarde, la mayoría, otros más temprano. Pero esta manera que queremos examinar, cómo es que este esfuerzo, esta consagración, esta lealtad y madurez en la vida de los consiervos, se puede adquirir un milagro sobrenatural, algo que los médicos no pueden realizar, algo que la ciencia no puede brindar, algo que nosotros como seres humanos somos incapaces. Jesús, cuando dialogaba con Pilato, queriéndolo defender, dijo que tenía poder para salvarle la vida. Jesús le dijo, no tienes poder si no te es dado de arriba del cielo. Esto quiere decir que ningún hombre tiene autoridad sobre la misma muerte ni el dar vida, solo le corresponde al Dios del cielo. Ahora, examinando esta área, cómo entró, caminó, se levantó por el poder que llevaba Pedro y llevaba Juan. No iban a la oración para recibir poder, lo llevaban con él.
no iban a la casa de Dios para recibir unción, la unción la llevaban con ellos. No iban a la casa del Señor para obedecer, la obediencia la llevaban con ellos. No iban para practicar amor a la iglesia, el amor lo llevaban consigo mismo. No iban a la iglesia para pedirle, Señor, dame fuerza. El esfuerzo de ellos los llevó a la hora determinada de la oración. No iban a la iglesia a consagrarse, vivían una vida de consagración. No iban a la iglesia para adquirir más lealtad a Dios, no, o para que Dios los viese del cielo y les aplaudiese, no. La lealtad la llevaban dentro de sus corazones. No iban a la iglesia a la hora de oración para adquirir madurez espiritual. La madurez la habían adquirido en el discipulado que Cristo les había dado, aún después de la muerte se les volvió a aparecer y les dio la fuerza, les dio la fortaleza, pero también los confrontó sobre la incredulidad. Vemos también cómo la incredulidad era un aspecto que golpeaba el discipulado de ellos, puesto que Tomás no creyó que Jesús había resucitado, no creía que el Maestro habría sido capaz de vencer la misma muerte, mas sin embargo tuvo que hacerlo a pesar de la incredulidad, pero tuvo que ver. Eso contradecía la fe y contradice la fe, porque la fe es la certeza de lo que uno no ve, pero espera por la convicción de que es la fe. Entonces estamos mirando que también no solamente iban a poder adquirir comunión dentro de la iglesia, sino que la comunión la compartían, como compartieron esta comunión en la necesidad de aquel hombre. Estamos mirando que ellos no iban al templo, a la oración, para portar una alegría. La alegría la llevaban dentro de su corazón, de la vivencia, de los recuerdos de la historia, de la consagración, del deleite, del amor, de la pureza, de la fidelidad y de la enseñanza de nuestro Maestro. La experiencia, el gozo que llevaban dentro de ellos no les permitía quedarse en un solo lugar. Nunca les permitió estar estancados, nunca les permitió a ellos quedarse en un mismo lugar, sino que el Espíritu los conducía, el Espíritu los guiaba, el Espíritu les hablaba, el Espíritu los amonestaba, el Espíritu siempre los movía. ¿Cómo pudieron llegar a un grado honroso delante de Dios? Venciendo la carne. Cuando Jesús los lleva al monte a orar antes de su crucifixión, dice que los llevó y se durmieron. Una hora, después vino la siguiente, estaban dormidos, después también se quedaron dormidos. Pero ahora no nos habla de hombres locos, perezosos, que tenían sueño o que los vencía la carne. No, no estamos hablando de hombres inmaduros. No estamos hablando de hombres comunes, no estamos hablando de hombres sin compromiso, sin dedicación. No, estamos mirando hombres diferentes. ¿Qué causó antes de la muerte de Cristo a llegar a este capítulo 3 del libro de los Hechos, donde Cristo ya no está físicamente en la vida de los apóstoles? Tuvieron que pasar en la vida de Pedro el llanto amargo, el dolor, el sufrimiento, la amargura de haber negado a Cristo Jesús. ¿Cómo es un hombre débil en la carne por no afrontar las circunstancias que se estaban presentando? Puesto que debía pasar por la misma circunstancia que Cristo, o tal vez ser decapitado. Si el gobierno romano se hubiese enterado que le había mochado la oreja a un soldado, inmediatamente lo hubieran decapitado. Si ese informe hubiese llegado a los generales
Pedro no hubiera sido partícipe de lo que es ahora la historia de él mismo. Mas, sin embargo, poderosamente Dios toma la oreja y la pone en el soldado, y el milagro pasó, que quedó asombroso aquel soldado. Entonces, es una preparación anterior ante las circunstancias para poder llegar a un grado honroso, para poder llegar a ser un hombre y una mujer de Dios. No es simplemente de palabras, no es simplemente de cuestiones, no es simplemente de que quién tiene más poder. Ellos demostraron el poder. Cuando ellos se enfocaron en esto que pasó en esta historia, en estos relatos, en esta ocasión visible, palpable, dice la Escritura que el pueblo se asombró, el pueblo se maravilló, el pueblo miró y dijeron: si es este hombre, pero ahora camina. Entonces, ver el poder de Dios en aquellos que nos brindan esa oportunidad, o vemos la necesidad, pero no somos capaces de caminar como Pedro y como Juan. ¿Qué está pasando en nuestras vidas en el transcurso del tiempo? ¿Será que no hemos todavía cruzado un discipulado? ¿Será que todavía no hemos pagado el precio? ¿Será que todavía nos quedamos dormidos en casa? ¿Será que no hemos dedicado una vida de oración? ¿Será que no somos comprometidos? ¿Será que no mostramos el amor? ¿Será que no hay un esfuerzo para la encomienda? ¿Será que no existe una consagración en nuestros corazones? ¿Será que la lealtad hacia aquel que murió se desvaneció? ¿Será que no hemos alcanzado todavía esa madurez y somos niños infructuosos llevados por cualquier viento de doctrina? ¿Será que todavía no hemos alcanzado a llegar a ser un hombre o una mujer espiritual? Tal vez somos todavía naturales. Tal vez todavía no hemos pasado ese proceso de dolor, de amargura, de sufrimiento, de reconocer las faltas, de reconocer los errores y de ser capaces de doblar nuestras rodillas hasta que Dios responda. ¿Será que cada uno de nosotros ya pagó en las 3 horas diarias de oración? ¿O una? ¿Será que ya hemos pagado un precio de las 4 vigilias de la noche? ¿Será que hemos tenido la experiencia de doblar nuestras rodillas al atardecer y levantarnos al rayar el alba? ¿Cómo es nuestra consagración? ¿De qué maneras mostramos nosotros visible y palpablemente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo hoy en día se habla de poder? Se habla de unción, se habla de llenura, pero no hay quebranto ni hay muerte a la carne. Cuando se expresan las palabras, cuando se ensalza la persona o los liderazgos en poder, en unción y en llenura, eso suena muy bonito y está ahí registrado, pero eso no se mueve por lo que uno habla. Si no es dado de lo alto, no sucederá nada en nuestras vidas. Si Dios no nos llena, no va a pasar absolutamente nada. No va a haber un poder, no va a haber unción y no va a haber llenura. ¿Por qué? Porque no hay un quebrantamiento diario, no hay una negación a la muerte del ego, del yo. No hay una vivencia en el espíritu que tome el control de la carne y lo juzgue, lo sujete. No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que registra esta grande bendición camino a la oración? Hubo un camino a donde ellos fueron en obediencia. Nos registra, aquí podemos mirar, en la hora novena continuamente estaba destinada a la oración. Mateo, capítulo 27, también nos
añade algo importante. También nos muestra que Jesús en el versículo 46, capítulo 28 de Mateo, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas clamaciones de Jesús eran anterioridad a entregar el alma ante la consumación del pecado de la humanidad, ante la entrega del sacrificio, ante la entrega del dolor, del sufrimiento por tus pecados y por mis pecados. Él clamó diciendo, ¿por qué? Porque es necesario padecer por los pecadores. Porque es necesario sufrir. Porque es necesario clamar, dijo Cristo. Porque es necesario, si los seres humanos son crueles, no agradecen, somos malagradecidos. ¿Por qué morir por los desobedientes? ¿Por qué morir por los mentirosos? ¿Por qué sufrir por los calumniadores? ¿Por qué? ¿Por qué mostrar un amor a hombres sin afecto fraternal? ¿Por qué mostrar la piedad a los seres vivientes que son incapaces de extender la mano a su mismo prójimo, sino que buscan para destruirlo? ¿Por qué? Hombres implacables que no los detiene la sociedad, que no los detiene una cárcel, que no los detiene las leyes, sino que hacen lo que ellos quieren. ¿Por qué pagar este precio tan grande con una vida? ¿Por qué sufrir los dolores de la muerte por un mundo mentiroso? ¿Por qué padecer esos dolores por gente cobarde y miserable que se deleita en el pecado y se deleita en la maldad? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando prefieren vivir una vida más guiada por el mismo diablo y los demonios, haciendo sacrificios y entregando sus mismas almas para contradecir al Dios verdadero. Cuando no quieren sujetarse a la obra divina, cuando no quieren sujetarse a sus mandamientos, a sus preceptos, a su divinidad, a su amor, a su misericordia. ¿Por qué Cristo clama con dolor? ¿Por qué Cristo clama con amargura de corazón? ¿Por qué Cristo le duele en esa hora? ¿Cuántos estuvieron con Él ese día? ¿Cuántos? ¿Cuánta multitud lo seguía? ¿Cuántos mostraron esa firmeza y lealtad a la hora de la crucifixión? ¿Solamente sus seres queridos? ¿Dónde estaban aquellos que un día le dijeron, entra, maestro, entra? ¿Dónde estaban aquellos que tendían aquellas palmas y le decían bienvenido a la entrada triunfal de Jerusalén? ¿Dónde estaban aquellos que fueron sanados? ¿Dónde estaban aquellos que fueron liberados? ¿Dónde estaban aquellos que una vez recibieron bendición de Jesús? ¿Dónde estaban aquellos leprosos? ¿Dónde estaban aquellos que habían sido paralíticos? ¿Dónde estaban aquellos que habían resucitado? ¿Dónde estaban? ¿Por qué el mundo es tan fácil de dar la espalda a aquel que hace el bien? ¿Cómo? ¿Cómo hemos venido caminando en nuestras vidas? ¿Cómo es que el mundo no alcanza a entender tan grande sacrificio, tan grande bendición, tan grande regalo, tan grande misericordia de Dios? Y al transcurso de los años, la humanidad está igual de perdida. Igual.
no hay diferencia, es similar, fuera en el mundo y dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. En los tiempos de Jesús le causó tan grande dolor, tan grande era el dolor que tuvo que salir afuera de la ciudad de Jerusalén y llorar por su mismo pueblo y decirle: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados, matas a los profetas, a los que te hablan la verdad, a los que te guían a los justos juicios de Dios, a los que te presentan misericordia, a los que te hablan la verdad, a los que te preparan para los juicios venideros. Puesto que Juan el Bautista había venido y les decía: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento, de cambio, de transformación. Pero vemos aquí este dolor causado en nuestro Maestro, en nuestro Redentor. Vemos este dolor clamando desde ahí de lo profundo de su vida. ¿Cómo hoy en día vive el pueblo de Dios? ¿Cómo está tu vida, hermano, hermana, líder? ¿Cómo está tu vida? Esa es una. ¿Cómo está tu ministerio? Son dos. ¿Cómo está el talento? Son tres. ¿Cómo está la consagración, el compromiso? Y si le seguimos indeterminadamente e innumerable, vamos a encontrar qué tan débiles somos, qué tan faltos, qué tan frágiles, qué tan obedientes y qué tan decisivos somos para seguir en el camino de la fe. Limpiemos nuestras vidas del pecado, quitemos las cargas, démonos cuenta de los errores que contaminan el alma y contradicen la santidad de Dios. Y también que nos ayudemos nosotros mismos. Hoy poco se habla de la santificación, hoy poco se habla de la purificación, hoy poco se habla de la santidad, pero la suciedad en el corazón está constantemente, la mundanalidad está golpeando el pueblo de Dios y la flaqueza espiritual está dominando, tomando el control, atándolos y llevando a los siervos de Dios a la misma condición que el mundo está. Hoy debemos darnos cuenta como creyentes. ¿Será que la pereza y la flojera ya somos cautivos de ella misma? ¿Será que hoy ya no nos gusta la oración? Ya no nos gusta las fiestas, nos gusta comer, nos gusta ir a diferentes partes, al mall, de compras, de shopping, para un lugar, de vacaciones, de camping, o qué sé yo, qué le gusta a usted, pero cuando se habla de la oración, no hay nada. Se esfuman los creyentes, pero dicen que son fieles, pero dicen que son maduros y tienen comunión con Dios. Pero ¿dónde está? Porque el pueblo se regocijaba en sí mismo, alabándose y diciéndose que era pueblo de Dios, que eran hijos de Abraham, que tenían la ley de Moisés, que eran los sacerdotes, que eran los levitas de Dios. Pero mira, la Biblia nos muestra una circunstancia de un hombre que había sido golpeado por una banda de malhechores, de asaltantes, y lo dejaron tirado. Y dice la Escritura que pasa un sacerdote, el encargado de hacer expiación del pueblo, el encargado de consagrar al pueblo, el encargado de mirar la necesidad en el pueblo, el encargado de acercar los corazones al pueblo, distraído, perdido, como dijo Jesús, las ovejas perdidas de la casa de Israel, y se pasó de largo. Ahí dejó al pobre hombre tirado. Se suponía que tenía que dar el ejemplo, no lo dio. Vino un levita, uno de los cantores de Israel, de los que consagraban al pueblo en alabanza, en adoración genuina, los que llevaban al corazón del pueblo a la realidad de lo que es la eternidad,
de los principios que vemos nosotros, la adoración, la alabanza constante a Dios, donde a Dios le agrada la exaltación de los corazones agradecidos. ¿Y qué pasó? También se fue de largo. Miramos un samaritano, un buen hombre, que llegó, lo levantó, lo curó, lo llevó al mesón, pagó por él, lo dejó ahí, que le dieran comida, que lo atendieran, que lo sanaran, y dijo, tengo que seguir mi camino, pero a la vuelta que venga, si algo te debo, te lo pago, le dijo al que se lo dejó encargado. Esa misericordia, ese amor, ¿cuántos de los que se decían ser cristianos, que iban, que eran congregantes en el templo La Hermosa, el líder de la iglesia de La Hermosa, los miembros, cómo es que veían constantemente la necesidad fuera de la puerta? ¿Cómo es que vivía una iglesia con la necesidad en la puerta y no entendían, y no comprendían, y no percibían, y no iba la mente más allá? ¿Qué es lo que pasa cuando vemos la necesidad en el mundo? Tantos enfermos, tantos paralíticos en las iglesias, en el pueblo de Dios, tanta necesidad y tantas enfermedades que están golpeando al pueblo de Dios. ¿Dónde estamos parados como Pedro y como Juan? ¿Dónde? Eso significa que estamos faltos de compromiso. Y esta realidad muchos no la quieren ver. Es más fácil decir que tengo la unción, que tengo el poder, que tengo la llenura y que soy cristiano. Sí, es bueno, pero los hechos, por eso es llamado los hechos de los apóstoles, porque lo hicieron. ¿Y dónde están nuestros hechos? ¿Dónde? ¿Qué hago yo para sanar a un enfermo? ¿Qué hago yo para levantar a un cojo de nacimiento? ¿Qué hago yo para sanar a alguien? Eso nos tiene que llevar a la conciencia. La conciencia es importante detenernos, pararnos. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? No hemos tomado el tiempo para analizarnos, ni hemos tomado el tiempo para ver qué piensa Dios de nuestras vidas, sino que vamos más moviéndonos en lo que los hombres nos aprueban. Cuando los hombres nos dan un apapacho, una palmadita y nos dicen bien hecho, entonces tenemos que examinar, por más alto ministerio que usted tenga o que Dios le haya dado, eso no da probabilidad de que usted tenga la unción, de que usted tenga el poder, no, porque hay muchos pastores, hay muchos evangelistas, hay muchos profetas, apóstoles, maestros, pero escasos de poder, escasos de unción y escasos de llenura. Entonces se llena para predicar a la mente de los oyentes y así tomar el control de la mente para que la mente no vea el corazón, no vea la condición. Eso le pasó al pueblo de Israel. Por eso Jesús en el reclamo, la exhortación es y le dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Está lejos de mí. El corazón, con la lengua, sí, me exaltan, me glorifican, me alaban, pero que dijo, en vano me honran. Esa claridad que Jesús hace a través de la condición de cada uno de nosotros, es por eso que tenemos que ir a la realidad, porque si no estaremos viviendo un falso cristianismo, un falso evangelio. Estaremos muy lejos de la realidad y no nos daremos cuenta cuando Cristo venga. No, se llevará a los preparados y nos podremos quedar si no estamos preparados. Entonces, ¿a dónde nos lleva a nosotros esto? Que tenemos que examinar nuestras vidas, si son purificadas, transformadas,
Si nosotros identificamos el estorbo que está dentro de nosotros, podremos vencer. Pedro logró identificar la falla de haber negado a Cristo 3 veces, le causó dolor, sufrimiento, amargura, tristeza, dolor, tanto le dolió. Pero mira, después estamos examinando esta vida de milagros, de poder, de autoridad. ¿Por qué? Por la obediencia. Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y no se fueron, obedecieron. ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado? Ve a orar y no oramos. Ve a orar 2 horas y no lo hacemos. 3 horas y no lo hacemos. O lo hacemos una vez al año, 2 veces al año, o tantos minutos, no sé cuál sea su hora de oración, pero algo está fallando. No está dando el resultado que debería de dar para lo que decimos que somos, ¿sí? Entonces, si estamos hablando la realidad, entonces estamos muy faltos. Discúlpenme mucho, no es subirle el ego, ni tampoco darle apapachos en esta hora, ni darle aplausos, ni sobarle la condición espiritual, porque tenemos que ver los resultados. Y si no lo hemos logrado, es que no hemos pagado el precio. No hay compromiso, no hay lealtad, no hay poder, no hay dedicación, no hay madurez, no hay unción, no hay amor, no hay comunión, no hay llenura, no hay esfuerzo, no hay gozo, no hay quebrantamiento. Mire, no hay consagración, no hay alegría, pues no hay muerte a la carne. No hay vivencia del Espíritu. Entonces, estamos analizando qué es lo que está estorbando cuando usted va camino a la oración. Y no estoy hablando de la iglesia, estamos tomando la enseñanza porque nos habla de un lugar, de una determinación, pero la camino a la oración es su cuarto, su lugar en su casa, o aquí en la iglesia también, o a otro lugar, a la montaña, o al parque, tomar tiempo. ¿Qué es lo que estorba en el camino a la oración? Ahora, si no tomamos lugares visibles, ¿qué es lo que estorba dentro, el camino dentro de la consagración? El camino cuando usted habla con Dios. No hay obstáculos, no hay una hora determinada para hablar con Dios. Está Dios 24 horas, 7 días de la semana. No tiene horas donde esté ocupado. Él escucha. No hay pretexto, sea de madrugada te escucha, sea de noche, sea de día, sea de mediodía, Dios te escucha, no hay pretexto. Tú puedes irte orando manejando 1 hora y Dios te escucha, puedes regresarte manejando otra hora y Dios te escucha. Puedes ir a la tienda orando y Dios te escucha, puedes ir al trabajo y Dios te escucha, puedes ir de vacaciones orando y Dios te escucha, puedes estar en la playa orando y Dios te escucha, en la montaña y Dios te escucha. ¿A dónde me iré de tu presencia? A ningún lugar. Si me voy a las estrellas, ahí estás tú. Si me voy aquí en la tierra, aquí estás tú. Si me escondo debajo de la tierra, ahí estás tú. No hay lugar ni hay pretexto para orar. Entonces, el pueblo de Dios está fallando en esa área, estamos fallando en ese compromiso con Dios. Tenemos que vencerlo. Los discípulos antes se dormían, y no nomás se dormían, roncaban también. Pero ahora ya no, ahora estaban poderosos en batalla, listos, firmes y analizando cada pendiente, cada necesidad, observando las circunstancias donde ellos podían predicar, donde ellos podían hacer sanidades, milagros. No se les escapaba ya nada, pero estaban pagando el precio. Ahora, ¿aprendemos por las buenas o aprendemos por las malas? Cuando una ocasión también aquí en el capítulo de Hechos en adelante, le dieron también de azotes, ¿sí? Y cuando salieron de la cárcel, ¿qué dijo? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Ya cuando aprendió. Entonces ahora también tenemos que recordar las necesidades por el mundo. A eso venimos a la casa de oración, a consagrarnos, a oír palabras de Dios, a edificarnos, recibir fuerza, fortaleza y salir de este lugar con una palabra, con una convicción, con nuevas fuerzas, nueva energía de seguir adelante, pero también orando por las necesidades que hay en la vida de otros. ¿Sí? Santiago 5:16
nos dice aquí el apóstol Santiago también, orar los unos por los otros. La oración del justo es muy eficaz y es muy poderosa. Gloria al Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cambiada? ¿Transformada? ¿O vamos en el proceso? Es mejor ver la realidad que vivir en un engaño. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Camina en la oración. Pero la enseñanza se llama camino a la oración. Y tenemos que llegar a lo que Cristo quiere que hagamos. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones.